tú me decías que cuando llegue el paciente, ¿no? Sí, nosotros cuando llega el paciente, o sea, nuestra terapia es psicoanalítica, pero también terapia didáctica. Entonces, cuando llega el paciente, lo cuadramos ahí, lo centramos. Tú tienes un cerebro 55 emocional, 20%, 25 reptil que va a actuar sobre el cuerpo y 20 piensa. O sea, tú eres abogado, ingeniero, bueno, solo 20, ¿ya? Entonces, este cerebro emocional, cuando tienes cólera, por ejemplo, tú contabas que tu papá, como perrito que le pisan la pata, salta. Ajá. Entonces, acá de lo que se trata es abrir un canal para razonar. Entonces, sobre tus emociones. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, tú dices de que tu señora te maltrata. Bueno, no existen emociones nuevas. Entonces vamos a analizar tu historia porque tu mujer desempeña está haciendo un rol y un personaje que tú lo necesitas. Porque no es lo mismo una criatura que ha sido amada, que el afecto está allí, que uno que ha sido maltratado. Entonces ella representa a tu padre que te maltrataba y no te apreciaba. Entonces tú has buscado lo mismo. Entonces lo que queremos es que él conecte su angustia con su historia. Y además saber que la solución está en él y no en el cambio de los demás. Entonces nos resulta bien y luego le hacemos una evaluación con Rorschach para ver todo lo que es inconsciente. Y entonces conectamos con sus padres para ver cómo fueron los padres y que vaya, porque si alguien puede estar con rabia copiada del padre, entonces queremos que él como adulto mire ese odio que tiene hasta ahora y puede entender a ese padre que no le queda otra alternativa pues que ser como un jabalí. Entonces de esa manera nos resulta, pero hemos tenido que crear esa forma de trabajar rápido, ¿no? Sin un consejo, ¿no? Y nos resulta, la vez pasada un señor decía, si yo no hubiera sabido que existía, si yo hubiera sabido que existía ese órgano del inconsciente, mi vida hubiera sido otra. O sea, trato pues de ayudar a las personas, pero con métodos creativos, porque si no la gente, si voy a sentarme a que me diga su historia y a interpretarlo, no llego. Ahora, Y la vida es muy corta como para... claro, pero sí. con este planteamiento se podría observar que hay un determinismo implícito, ¿no? Por lo Claro, siguiente. lo que le decimos es que efectivamente una parte es determinismo, una parte, ¿entiendes? Es como No, pero es una casi parte, es una parte significativa. es significativa, pero mira, es como una alfabetización emocional. Ya lo que queremos decirle es, tu forma de ser no viene del aire, ha tenido que ver la familia, la sociedad, cómo te has comportado. No es del aire, no sale del aire. Pero así les dejan a los pacientes un área de construcción muy pequeña, porque vamos a hablar ¿no? de una construcción, Ya. en el sentido en que Fichte decía a sus alumnos, alumnos, esta mañana vamos a hablar de Dios, vamos a construir a Dios. Ya. Entonces igual, ¿no? Decía el paciente, 3/4 partes de esta casa que se llama Juan Pérez, o sea, Claro. ya está construida. Y hay un 25% que se puede edificar, Sí. que es un porcentaje pequeño, ¿no? Pero no está construido. No. Entonces hay que sentar la base, pero para construir esto, pero tenemos acá algo con lo que venimos o con Claro. lo que ya está. Lo genético también, que Claro. por supuesto, lo genético y lo determinante, ¿no? Pero le decimos, esto ha sido el detonante. Claro que es casi una alfabetización emocional, ¿entiendes? La vez pasada yo iba con mi hija al programa, que ella es terapeuta, y me decía, mamá, ¿no te cansas de decir lo mismo? Muy crítica ella, ¿no? Y yo le decía, no, porque tengo que sentir lo que siente el paciente y que él se sienta acogido. Eso es distinto siempre. Entonces yo creo que si el paciente se siente recibido, acogido, y tú puedes darle como una alfabetización emocional, algo hemos hecho. No es un psicoanálisis largo, no, no, no. Es simplemente que sepas de que hay unas causas, que tienes esperanza y que lo que te está yendo en la vida tiene que ver también con tu historia, tiene que ver. Entonces ya algo hemos hecho, ¿no? En esta sociedad que es tan concreta, tan básica y donde hay tanto sufrimiento, ¿no? Porque es una sociedad que a mí el dolor a mí me conmueve mucho, quizás porque de pequeña he sufrido, he tenido marginación. Entonces
todo lo que es, por ejemplo... Pero hay dolores útiles y hay dolores absolutamente inútiles, ¿no? ¿Tú te refieres al dolor útil? Me refiero, Por ejemplo, hay dolores necesarios para madurar y para claro. crecer, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo recuerdo de la pobreza de mi casa y la forma como me miraban los vecinos, que éramos tan pobres con piso y tierra, entonces para mí era sufrimiento. Claro que eso lo he procesado y me doy cuenta que me ha permitido sufrir, pero levantarme. O sea, el sufrimiento siempre es útil cuando hay recursos para que tú los proceses. El asunto está cuando te quedas en el sufrimiento porque no tienes recursos. Es como que hay gente que no puede, que tiene las patitas amarradas, ¿no? Y ya no puede, pues, ¿no? Nosotros somos seres privilegiados, hay espacio para pensar, ¿no? Pero hay gente que no puede. Mi observación va en este sentido, ¿no? Y es que cuando se habla de sufrimiento, se suele hablar, sobre todo en terapia, de sufrimiento y se le toma en mala parte. Y yo digo, ¿y cómo sería No. una vida sin sufrimiento? Horrible. No, el sufrimiento es necesario, es parte de la vida, pero no un sufrimiento que se repita por lo mismo, ¿no? Claro, hay un sufrimiento estéril, inútil, ¿no? Improductivo. Claro, pero hay sufrimiento útil, Claro. necesario. Es más, si tú sabes amar, si alguien sufre, tú también vas a sufrir con él. Ese sufrimiento es necesario porque te va a sensibilizar, te hace mejor persona. Por supuesto, terrible sería un tipo que esté con mecanismos de racionalización tan grandes que no llegue a sentir nada, ¿no? Sentir es un privilegio también. La cuestión es, como tú bien dices, no ese sufrimiento estéril que es lo mismo y lo mismo, o sea, que se repite y en el lamento, ¿no? No, hay que salir, ¿no? Para terminar, siempre la gente me pregunta por qué la doctora Carmen González no publica un resumen de todas sus conferencias y de todas sus alocuciones. Ya te voy a decir, yo con Germán Coronado, que es una persona de primera, que es mi amigo, con Germán firmamos un contrato, él me animaba para hacer 10 libros, incluso teníamos tomos ya, teníamos títulos. Ajá. Pero yo quiero hacer un libro que no entre por la cabeza, sino que te movilice. Quiero hacer libros que, por ejemplo, un miedoso, cuando lea mi libro sobre el miedo, tenga un poquito menos de miedo. Quiero contar historias, quiero que la gente sienta, no solo que piense. Entonces lo voy a hacer, te prometo que lo voy a hacer, pero tengo que, ahora que ya no estoy en la radio, quiero decir que a todos que estoy en mi Facebook, Carmen González. Pero tú vas Carmen a publicar, González, ¿qué? Clínica Emociones. ¿Los 10 tomos? ¿Cómo No, es eso? uno por uno. Ah, uno por uno. Uno por uno. Quiero, por ejemplo, el primero sobre una emoción que aterroriza, quiero hablar sobre el miedo, que paraliza más. Entonces, quiero hablar sobre el miedo. Pero quiero sentarme a contar historias, pero historias que las cuente yo con afecto. No quiero conocimiento solo, esa no es mi especialidad. Pero el miedo no como pulsión básica, ¿no? Porque no. El miedo está junto con el hambre, con el sexo. Miedo, y uno nace con el miedo. La idea es que no se instale como parte de tu vida porque ha sido gratificado por padres horribles. No, el miedo es necesario, te protege. Cuando hay un terremoto, tú necesitas tener temor para salir, ¿no? Claro. No. Pero ojalá que pueda hacerlo. Pero quiero hacer estos libros, pero por ahora solo te digo, quería decir que salgo al aire en Carmen González, Clínica de las Emociones, todos los días salgo. Y recibo gente, igualito que en la radio. Ajá. Sí. Bueno, sí, porque aquí en un medio como este es el único programa, y no lo digo porque yo lo conduzca, pero es un hecho real, ¿no? Sí. Y no solamente ahora, sino que, fíjate, ya son muchos años, ¿no? Que estoy en el Canal 7, y no hay en otros canales como antes sí lo sabía hace 40 o 50 años. Claro. Eso sí lo recuerdo perfectamente, que tú podías tener la oportunidad de ver un programa, por ejemplo, a cargo de César Miró. Claro. En fin, ¿no? Claro. Es que los medios de comunicación no les interesa lo que culturice porque eso va siendo de élite y tiene que ir aumentando. No. Quieren para todos, para que se rían, ¿no? Entonces, sí, es patético, pero yo creo que tú cumples una labor enorme. Además, yo creo que tú crees en la gente, pese a que a veces se te ve desesperanzado. Yo creo que tú crees en la gente, si no, no estarías acá. Venir acá, leer en cada programa, es un esfuerzo, es un cariño, ¿no? Yo escribí hace algún tiempo
un artículo sobre lo que yo llamo, bueno, en realidad es un vocablo técnico, cacosmia, ¿no? Que es una perversión del sentido del olfato, en cuya virtud se perciben como aromáticos y fragantes olores pestilentes y nauseabundos, ¿no? Hay casos, ¿no? Enrique IV, por ejemplo, era un caso de un rey cacósmico, ¿no? Porque amaba la pestilencia, se regodeaba con lo excrementicio. Y hay muchos otros casos que yo menciono, ¿no? Bueno, cuando se habla de que hay una degradación en la televisión, de que se esparce la basura y todo, es que hay una cacosmia en el público que recibe eso. Y es penoso. Entonces es no hay un patético. rechazo, sino una aceptación y una incorporación, ¿no? Claro. Entonces ahí está el famoso cuentecillo ese donde pasa la basura siempre muy temprano y sale el nietecito que está con la abuela y entonces abre la puerta el nietecito y le dice, abuela, la basura. Y entonces la abuela le grita, no, todavía tenemos bastante. No, bueno, es que hay pues ya digamos esta aceptación y esta incorporación a la vida de uno del basural. Claro, es que estos programas que son tan básicos te animalizan, porque realmente te hacen reír, te hacen querer ser grandazo, como si fueran monos, o sea, a más gorila, están más felices. Uno ve a los animadores y son patéticos, no hacen lo que se llama, y que tú sabes, elaboración. Ajá. O sea, simplemente comunican, o puedes dibujar lo que dicen, pero no hay conceptos, no hay elaboración, no hay nada. Y yo creo que esto tiene que cambiar porque ellos no son dueños de la televisión. Ellos son, las ondas nos pertenecen a todos, ¿no? Y no podemos permitir que nuestras criaturas se estupidicen, ¿no? Bien, ha sido la doctora Carmen González, a quien agradecemos una vez más. Gracias a ti, Marco No, Aurelio. qué ocurrencia. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.